Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Subir ese tren. Hoy vamos a estar hablando sobre Venecia, Italia. Posiblemente Venecia sea una de las ciudades más conocidas del planeta. Difícilmente haya demasiadas personas en el mundo que no sepan de ella. También es una de las ciudades más visitadas del mundo, donde no falta quienes la visitan atraídos por sus canales y las famosas góndolas. Aunque muchas veces la complejidad de esta ciudad queda oculta o pasa desapercibida al turista, la cual es en sí misma una increíble obra arquitectónica y de ingeniería, y donde lo más fascinante no es solo algún pequeño detalle, sino de manera integral cómo fue construida la ciudad. Al mismo tiempo, resulta interesante cómo un pueblo que habitaba en una zona de difícil conexión y teniendo que lidiar continuamente con el peligro de quedar sumergidos bajo el agua, logró desarrollar una ciudad así y convertirla en una potencia económica que aún hoy, pasados sus días de gloria, es digna de admiración. Venecia es todo aquello que los miles de visitantes que la recorren diariamente pueden ver y más también. Por eso, para poder comprenderla, hay que remontarse a sus inicios. La historia de Venecia comenzó en el año 421 después de Cristo, con pobladores de la actual región italiana de Véneto huyendo del decadente imperio romano, que estaba cayendo en mano de los bárbaros. Entre los invasores se encontraban los pueblos germánicos que vivían al norte del imperio romano, y un ejército proveniente de Oriente, los hunos, comandados por Atila, quien podría decirse que con su invasión colaboró en la fundación de Venecia. Estos pobladores que huían empezaron a instalarse en las islas de la laguna que actualmente lleva el nombre de la ciudad. Hasta ese momento, las mismas se encontraban habitadas solo por un puñado de personas que vivían en palafitos y subsistían a través de la pesca y la extracción de sal. Aquellos que buscaban refugio en estas islas las eligieron por las características geográficas de la zona, ya que resultaba un sitio muy bien protegido de los ataques de los pueblos que se encontraban invadiendo la región. La elección del terreno, a pesar de lo complejo que volvería la vida diaria, fue un gran acierto, porque efectivamente lograron mantenerse a salvo de las invasiones y quienes osaban intentarlo generalmente fracasaban. Una de las primeras islas en poblarse se considera que fue el actual Torcello, que se ubica al noreste de la laguna, no conectada con puentes al resto de la ciudad. Torcello jugó un rol importante en la antigua República de Venecia, pero luego del siglo XII, por cambios geográficos que la afectaron, se fue despoblando. Al día de hoy solo quedan alrededor de 10 habitantes permanentes. Como muchos pueblos del mundo que viven rodeados de agua, los venecianos adaptaron su modo de vida a las vicisitudes del terreno, buscando en el agua un aliado y no un enemigo. Es por ello que buscaron desarrollar una economía a través de la pesca como su principal fuente de alimento y los barcos su medio de transporte. De este modo se volcarán al comercio por medio de la navegación, con el único medio de transporte que los comunicaba con el resto del mundo. Fueron hábiles navegando y comerciando, aunque también en la política, ya que supieron ser aliados de quienes les convenía y enemigos de quienes no. Es por esto que, ayudados por el hecho de que el Imperio Romano de Occidente, del cual formaban parte, se encontraba desmoronándose y con las ventajas que ofrecía su ubicación, Venecia pudo desarrollarse y progresar. Pero cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, se aliaron al de Oriente, aunque manejándose con relativa independencia. Sus alianzas con Oriente les permitieron ampliar sus dominios a esa parte del mundo, llegando a dominar islas como Chipre y Creta. Y por ejemplo, en la arquitectura de la Basílica de San Marco puede verse la influencia árabe bizantina. Pero esto no queda ahí, porque cuando también se empezó a debilitar el Imperio Romano de Oriente, poco a poco fueron obteniendo autonomía hasta llegar a ser una república independiente. En el plano político, en tiempos donde los reyes y señores feudales eran autoridades absolutas, en Venecia contaban con un sistema organizativo donde su gobernante era el dus o dogo, pero que contaba con un consejo el cual limitaba su poder. Su sede de gobierno era el Palacio Ducal, ubicado en Plaza San Marcos, el corazón de la ciudad. En una república marítima como Venecia, el dus tenía el Bucintoro, una majestuosa barca que funcionaba como salón para recibir embajadores,
y una vez al año se conmemoraba el Día de la Sensa, donde el Dus celebraba la unión de Venecia con el mar. Esta celebración es tan importante para la ciudad que sigue siendo un ritual que realizan los venecianos cada año. La ciudad de Venecia tiene una particularidad que la hace prácticamente única. Esta radica en que Venecia no es una sola isla, sino un archipiélago de 124 islas en una laguna de agua salada pegada al mar. Por las características propias de la zona, la ciudad no nació con un único centro urbano, sino que cada grupo de pobladores que llegaba desarrollaba su isla y la dotaba principalmente con una iglesia, un campo o plaza y 1 o 2 pozos de agua. Cuando la población y urbanización de las islas comenzó a crecer, también empezaron a unificarse los distintos islotes que la conforman. Una prueba de esto es que se encuentra conectada por alrededor de 350 puentes que unen las distintas islas, y muchos fueron realizados de manera oblicua ya que las calles de ambos lados no coinciden. Aunque el secreto de cómo fue levantada la ciudad se encuentra fuera del alcance de nuestra vista, varios metros bajo tierra. A la hora de construir, los venecianos optaron por un singular método. No lo hicieron directamente sobre las islas, sino que primero realizaban una base con estacas de madera para darle firmeza al terreno, luego montaban una capa de madera o piedra, luego una de ladrillos y finalmente en la parte superior comenzaban a construir el edificio. Como la vida veneciana estaba completamente orientada a sus actividades mercantiles, la mayoría de las casas que se ubican junto a los canales tenían todas una estructura similar que se puede notar hasta el día de hoy, aunque ya no se utilicen del mismo modo. En estas, la fachada y puerta de entrada principal es la que mira al canal, para así poder ingresar con las barcas. La planta baja funcionaba como depósito de las actividades mercantiles y en los pisos superiores se encontraban las viviendas. Sus famosos canales son también parte de un recurso arquitectónico. Si bien hay muchos de ellos que son naturales, otros son artificiales, construidos para distribuir el agua del mejor modo posible y a su vez fortalecer las bases de las islas. Al mismo tiempo, las calles de asfalto casi no existen. La ciudad se encuentra unida al resto de Italia a través del Puente de la Libertad, el cual permite el acceso de trenes que arriban a la estación de Venecia Santa Lucía y vehículos que solo pueden llegar hasta Piazzale Roma, un sector asfaltado cercano al puente. El transporte interno es a pie y en barco, ni siquiera las bicicletas están permitidas. Los vaporetos son los barcos que funcionan de transporte público, conectando distintos puntos de la ciudad. Aunque históricamente las famosas góndolas, hoy utilizadas casi exclusivamente para turismo, eran las que funcionaban como barcas de transporte y para eventos especiales como por ejemplo funerales. La historia de la góndola también es única, ya que este tipo de construcción se distingue por ser completamente artesanal y estar reglamentado. Todas se construyen y reparan en alguno de los pocos astilleros de la ciudad, y deben ser exactamente iguales. Están construidas con 8 tipos de madera distintos distribuidos en 280 piezas. Y también es de destacar la pieza de hierro que se encuentra en la proa. Esta está compuesta por 6 dientes que representan los distritos de Venecia, más uno invertido en alusión a la isla de la Giudecca. El arco superior representa el sombrero del Dus, el antiguo gobernante. Entre el diente superior y el arco, un semicírculo representa al puente de Rialto, el más antiguo del Gran Canal. Finalmente, la forma de letra S que tiene este ornamento es alusivo al Canal Grande, el flujo de agua principal de Venecia. Aparte de estas peculiaridades, también la isla guarda inmensas riquezas culturales, producto de un pasado con una gran riqueza económica. Un claro ejemplo del nivel arquitectónico desarrollado por la ciudad es la Basílica de San Marco, construida para alojar los supuestos restos del apóstol San Marcos, los cuales fueron tomados de Alejandría, en Egipto, por 2 comerciantes venecianos que los llevaron a la ciudad como ofrenda al Dus. San Marco inicialmente funcionaba como iglesia privada del gobernante, pero posteriormente comenzó a abrirse hasta convertirse en basílica. En ella es posible observar la influencia árabe-bizantina producto de las relaciones de Venecia con el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, actual Turquía.
Poseer los restos del apóstol no era un detalle insignificante, ya que para Venecia significó prestigio y reconocimiento, y así aumentar el poder general de la ciudad. A pesar de la gran maravilla arquitectónica que representa Venecia, a la ciudad cada vez se le hace más difícil lidiar con el agua. Un primer problema es que por el hecho de encontrarse sobre el agua y para colmo salada, Venecia es muy vulnerable a la humedad y a las complicaciones que trae aparejadas. Los venecianos incorporaron diversos métodos para mejorar la resistencia, aunque hasta la actualidad sigue siendo un dolor de cabeza y constantemente se buscan nuevos modos de proteger los edificios. Vale aclarar que cuando hablamos de humedad no es solo paredes manchadas, sino que el agua salada corroe los ladrillos y sus aglutinantes haciendo que con el tiempo se desprendan. Pero lo más grave es que poco a poco la ciudad se está sumergiendo. Varios motivos se conjugan para generar esta situación, entre ellos el hecho de que las maderas que forman la base se están hundiendo, y cualquier mínima subida del nivel del mar hace que la ciudad quede bajo el agua y sufra el fenómeno denominado aqua alta. Este problema es tan grave que casi toda la ciudad puede quedar sumergida por varias horas. Actualmente suele ocurrir unas 60 veces al año, y en 1966 fue la más grave, donde un 96% del territorio quedó bajo el agua, siendo también la del año 2019 muy grave y la peor de los últimos 50 años. A pesar de que hay diversos proyectos para intentar solucionar este problema, aún no hay nada que termine con este inconveniente. Si bien, con el paso del tiempo, como a la mayoría de los imperios y estados del mundo les sucedió, Venecia fue perdiendo el poder que había conquistado, y se tuvo que adaptar a los cambios geopolíticos para ser una ciudad más de la República de Italia. Aún así, no es solo una más, ya que en cada rincón de la ciudad puede encontrarse el legado de sus épocas de gloria. Muchas gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta acá y te gustó, te invito a que me ayudes suscribiéndote al canal de Subiré ese tren.